para que como en Caná de Galilea pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a confiarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores, para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El tema que compartimos en esta tarde con ustedes está titulado Madre de Jesús y Madre Nuestra, y que nuestro itinerario formativo corresponde a la lección número 7 de este curso dedicado a María. Para recordar un poquito el trabajo que realizamos la semana pasada, ahora nos centramos en nuestro enlace y después planteamos el objetivo de la presente lección. Allí en el enlace ustedes van a encontrar lo siguiente, recordemos. En el tema anterior nos acercamos a la experiencia de fe alegre y confiada que María expresa en el cántico del Magnificat. Y con esta lección hemos visto la figura de María en los evangelios de San Mateo y de San Lucas. Ahora, en este tema, vamos a reflexionar la maternidad de María según los testimonios de los evangelios de San Marcos y de San Juan. Para esto nos planteamos este doble objetivo. Lo ubicamos y me ayudan por favor a plantearlo. Primero, reflexionar en la maternidad de María según el testimonio de Marcos y de Juan. Segundo, descubrir a María como la Madre de Jesús y Madre nuestra. Con el objetivo bien planteado, pues, ahora vamos a acercarnos al encuentro con la palabra. El texto de esta tarde corresponde al Evangelio de San Juan, en el episodio de las bodas de Caná. Allí el evangelista nos regala lo siguiente. 3 días después, hubo una boda en Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba invitada. También lo estaban Jesús y sus discípulos. Se les acabó el vino y entonces la madre de Jesús le dijo: «No les queda vino». Y Jesús le respondió: «Mujer, no intervengas en mi vida, mi hora aún no ha llegado». Pero la madre de Jesús dijo entonces a los que estaban sirviendo: «Hagan lo que Él les diga». Esto sucedió en Caná de Galilea. Fue el primer signo realizado por Jesús. Así se manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él. Después Jesús bajó a Cafarnaúm acompañado de su madre, de sus hermanos y de sus discípulos, y se quedaron allí unos cuantos días. Este pasaje que acabamos de escuchar, queridos hermanos, entonces ustedes lo encuentran allí concretamente en el Evangelio de San Juan, capítulo 2. Como una recomendación muy práctica, pues, me gustaría que en su casa y con su Biblia en la mano pudieran leer todo el pasaje completo. El pasaje completo lo tenemos pues ubicado en el capítulo 2, versos del 1 y hasta el 12, inclusive, de corrido, para recordar todo lo que sucedió en aquel bendito pueblo y en aquella boda
en la que Jesús se hizo presente. En los siguientes 10 números vamos a tratar de compartir con ustedes el contenido de esta lección, que como todas las demás promete pues ser interesante para la profundización de nuestro estudio. Lo primero que vamos a decir es esto: que en comparación de los evangelistas Mateo y Lucas, que ya estudiamos un poco en las lecciones pasadas, los evangelistas Marcos y Juan son muy austeros en cuanto a la figura de María dentro de sus evangelios. Si pudiéramos poner en una imagen comparativa las distintas escenas que nos presenta Mateo y Lucas, y luego las comparáramos con las distintas escenas que nos presenta Marcos y Juan, veríamos esa grande diferencia. Como una nota característica, recuerden ustedes que los evangelistas de la infancia solo son Mateo y Lucas. Ni en Marcos ni en Juan vamos a encontrar esta historia del prenacimiento o nacimiento de Jesús, ni mucho menos los hechos que se refieren a su infancia. Aquí les debo recordar también, queridos amigos, que nuevamente tenemos que consultar la lección número 7 de aquel primer módulo, en donde vimos un acercamiento a los evangelios, para que así, de la misma manera que ustedes pudieron acercarse al evangelio de Lucas y de Mateo, tanto en su estructura como en su redacción, como en sus destinatarios, eso mismo lo vayan a hacer con Marcos y con Juan, para que ustedes puedan identificar el estilo, la intención y el sentido en el que fueron escritas estas dos obras referentes al Señor Jesús. Si decimos una palabra del Evangelio de Marcos, tendremos que decir que Marcos siempre utiliza este apelativo para referirse a María, la llama la Madre de Jesús. Y Marcos va a presentar a María siempre en unión con otros familiares. De hecho, San Marcos, propiamente dicho, solamente nos va a hablar en 2 ocasiones de María como la Madre de Jesús y en relación con su demás parentela. En el capítulo 3, verso 32 del Evangelio de San Marcos, vamos a encontrar a María y a los demás parientes de Jesús en Cafarnaúm, en aquella casa donde Jesús está rodeado de una grande multitud y donde ya no cabe ni siquiera un alfiler, y hasta ese lugar va a llegar María con los demás parientes del Señor, y alguien se va a acercar a Jesús para decirle: ahí afuera están tu madre y tus parientes que te buscan. Seguro que este pasaje ustedes lo recuerdan muy bien. Y el otro pasaje que nos regala San Marcos lo ubicamos en el capítulo 6, pero ahora ya no en Cafarnaúm, sino en Nazaret. En aquel episodio donde nos dice el evangelista que Jesús volvió a su tierra, allá donde estaban sus paisanos, y que ahí, dentro de la sinagoga, en aquel día sábado, cuando Él ha tomado la palabra y ha pronunciado la bendita reflexión, suscita la admiración, suscita el respeto, suscita también la murmuración de los nazarenos que se preguntan: ¿qué no es este el carpintero? ¿Qué no es este el hijo de María? ¿Qué no viven aquí entre nosotros sus hermanos y sus hermanas? En estos dos pasajes marcianos,
El evangelista nos presenta entonces, queridos amigos, a María referida como la Madre de Jesús, pero acompañada de su parentela. Hay que reconocer o decir una palabra acerca del famoso pasaje del capítulo 3 de San Marcos, del que ya hemos hecho referencia allí en Cafarnaúm. Marcos no tiene ningún reparo en decir en el texto sagrado que afuera está María con sus hermanos, con los hermanos de Jesús. No tenemos el tiempo ni tampoco la lección nos marca para hacer una exégesis de este texto. Simplemente, queridos amigos, decirles que el pasaje de San Marcos en Cafarnaúm siempre ha sido un pasaje polémico, porque a la gente siempre le ha provocado curiosidad, si no es que morbo o preocupación, el que el Evangelio diga que Jesús tenía hermanos. Allí en el recuadro de su lección van a encontrar la explicación de lo que significa la palabra hermanos en el sentido bíblico. Ojalá que más adelante tengamos también un momento para adentrarnos un poco más con detenimiento a los textos sagrados y poder hacer un estudio más profundo sobre las palabras que luego nos aparecen en los evangelios. Por lo pronto decir que cuando el evangelista habla de los hermanos de Jesús, en realidad quiere decir los parientes, los de la familia, y por allí el teólogo dirá que la misma palabra hermano se refiere para los que son carnales, como para los que son primos hermanos, como para los que son tíos y sobrinos, como para los que son de la misma familia, inclusive para los que pertenecen a un mismo clan. Y solo como una nota decir, pues que si verdaderamente Jesús hubiese tenido hermanos de carne, seguro hubiesen aparecido de forma repetitiva en las historias de Jesús, sean canónicas o no. Pero el asunto es de que prácticamente los hermanos de Jesús, la parentela de Jesús, nunca aparece, lo que nos hace afirmarnos en lo que la Iglesia siempre ha creído y ha enseñado. Jesús es el Hijo único de María. Jesús se presentó como Hijo único de José y de la Virgen Santa. En el siguiente número compartimos con ustedes la mujer creyente. Allí solamente habremos de decir entonces lo que acabamos de afirmar, el sentido que tienen los parientes de Jesús en el Evangelio. Y pido que entonces revisen por allí el recuadro que yo les acabo de compartir acerca del sentido que tienen los hermanos de Jesús. Ahora nos vamos a adentrar al Evangelio de San Juan. Igual que San Marcos, San Juan va a hablar de la Madre de Jesús solo en 2 ocasiones también. Y curiosamente, Juan es el único de los demás evangelistas que va a hacer referencia a la Madre de Jesús, pero nunca le habla por su nombre propio. Ustedes y yo conocemos también muy bien, queridos amigos, estos pasajes del Evangelio de San Juan. Nos referimos al pasaje de las bodas de Caná y al pasaje de la crucifixión y muerte del Señor en el Calvario en aquella tarde del Viernes Santo. Estos son los 2 únicos pasajes donde aparece mencionada María
en el Evangelio de San Juan. Él no la hace aparecer mucho. Lo que decimos ahora es lo siguiente. Ya en repetidas ocasiones y en lecciones pasadas, nosotros meditamos y reflexionamos mucho cómo para las personas de la Biblia, el nombre es importante, es capital, porque el nombre designa o significa la propia persona. Curioso, en San Juan nunca aparece el nombre de María. Más bien, ella aparece mencionada por su función, la madre. Con este título le va a identificar el Evangelio de San Juan. Así, de esta manera, el evangelista, al mismo tiempo que va a desencadenar una teología en torno a Jesús como el Verbo, como la palabra que existía desde la eternidad y que puso su morada en nosotros, cuando el evangelista hable de María, hará referencia pues a la madre de aquel que es el Verbo entre nosotros. Por eso vamos a encontrar que en el Evangelio de San Juan va a aparecer el término Madre de Jesús en lugar de María. Y el evangelista sabe por qué lo hace. En el nombre de Madre de Jesús, el evangelista indica la gran importancia que tiene ella como madre, la madre del Verbo. Cuando San Juan hable de Jesús en todo momento, Juan no solamente se va a referir al hombre de carne y hueso, Juan se va a referir sobre todo a aquel que era la palabra, que estaba junto a Dios y que ahora vino y puso su morada en medio de nosotros. La lección de esta tarde quiere dedicar los siguientes números a la profundización del texto de las bodas de Caná. Para esto, queridos amigos, vuelvo a reiterar lo que dije al comienzo de la clase. Sería muy interesante que con Biblia en mano, abierto el capítulo 2 de San Juan, nosotros fuéramos recorriendo nuestra lección, pero haciendo un alto profundo en aquello que juntos vamos meditando. Posiblemente nosotros habremos escuchado muchas veces este texto. Parece que es un clásico, sobre todo cuando se celebra un matrimonio en la comunidad. Pero como veremos, el texto de las bodas de Caná, queridos amigos, es ante todo un texto profundamente cristológico y no tanto mariológico. Sin embargo, por la intención del evangelista de presentar desde el principio a la Madre de Jesús presente en Caná, también podemos decir con toda autenticidad que aunque el texto es cristológico, al mismo tiempo es profundamente mariológico y que tiene una enseñanza verdaderamente importante para la vida de fe, para la comunidad de los cristianos. Decimos lo siguiente: el evangelista San Juan abre su evangelio en el libro de los signos con este pasaje de las bodas de Caná. De hecho, y esto solamente como una notita en paréntesis, hay que recordar que el Evangelio de San Juan está estructurado en distintas partes, pero que una de las partes principales del Evangelio de San Juan es el famoso libro de los signos, que va desde el capítulo 2 y hasta el capítulo 12 inclusive, donde el evangelista va a narrar los 7 grandes signos de Jesús.
Y allí habremos de poner especial atención a la palabra signos y no solamente milagros. Y habremos de poner atención en el número 7. ¿Por qué 7 signos? Y luego ir descubriendo gradualmente qué sentido profundo tiene cada uno de estos signos. Desde el primero de ellos, que es el agua convertida en vino, y hasta el último de ellos, que será la resurrección de Lázaro de entre los muertos después de 4 días de sepultado. Un itinerario espiritual que nos hace entender quién es Jesús, el Verbo en medio de nosotros. Pues bien, en el milagro o en el signo de las bodas de Caná, el evangelista San Juan, entre muchas otras intenciones, quiere dejar de manifiesto esto: la novedad que trae Jesús. Él es el vino nuevo. El judaísmo, con sus viejas instituciones como la ley y el templo, han quedado atrás. El judaísmo y su profunda religión y sus normas y sus decretos y sus instituciones y todo aquello representa el agua. El vino es Jesús, algo que supera al agua. La nueva alianza comienza con Jesús al realizar este signo hermosísimo en las bodas de Caná. Aquí, en el milagro de Caná, el evangelista también deja de manifiesto lo siguiente, queridos amigos. Dios comienza a manifestarse con todo su poder, pero sobre todo con su poder salvífico, a través de Jesús su Hijo. Es ya el tiempo nuevo, y este tiempo nuevo está simbolizado por ese vino exquisito y abundante. Dirá el evangelista que a través de este milagro los discípulos creyeron en él. El milagro o la narración de las bodas de Caná, por supuesto, que tiene olor y tiene sentido de lo que luego más adelante Jesús va a estar repitiendo continuamente: el reino de Dios será un banquete. El reino de Dios será la grande boda, los desposorios del novio con su amada, la vendimia, el vino exquisito, la fiesta que no se acaba. Si nos adentramos en el estudio y en la lectura pausada de el episodio de Caná, lo que llama en primer lugar la atención es esto que dice el evangelista, queridos amigos. Hubo una boda en Caná de Galilea a la cual fue invitada la madre de Jesús. Si revisan su Biblia, no me dejarán mentir. María está mencionada primero, antes que su hijo. Antes inclusive que los discípulos invitados. En otra ocasión leeremos a algunos autores, aunque sea de forma muy sencilla, de la explicación que ellos pretenden dar. ¿Por qué María llegó primero a la boda y no el hijo? ¿De qué se trata de que María haya estado ya anticipadamente en la boda? Y alguna posible hipótesis que nos explique por qué Jesús llegó después. Lo importante es entender que la actitud de María, la madre, en las bodas de Caná es una actitud tan humana y tan significativa para la vida de aquellos jóvenes esposos, y que la intervención de ella en favor de ellos ya es un anticipo de lo que María es para la comunidad cristiana, lo que María es para la iglesia, lo que María es para ustedes y para mí. La mujer, la madre, que está al pendiente de nosotros y que en todo momento puede salir
como intercesora nuestra, a actuar en favor nuestro junto a su Hijo Jesús. Dice la narración de las bodas de Caná que esta boda precisamente se realizó en ese pequeño pueblo muy cerca de Nazaret, en donde dicen los historiadores que posiblemente María y Jesús también tenían parentela, y que inclusive alguien se atreve a imaginar que tal vez hasta los que se casaron tengan algún parentesco lejano con María. Por eso es que ella, como en otro tiempo corrió presurosa a las montañas de Judea, pues en este episodio también corre presurosa a acompañar a aquellos novios y ayudarles en todo lo necesario para su boda, al pendiente de aquellos que le necesitan. Jesús y sus discípulos, dice San Juan, también fueron invitados a la boda. Hay que reconocer y entender que cuando el episodio de las bodas de Caná y todo el Evangelio de Juan se ponen por escritos, todos estos acontecimientos ahora son leídos a la luz de la Pascua, a la luz de la resurrección de Jesús. Por eso, el texto contiene tan profundo sentido y tan fuerte significado que no dudamos de que el milagro de las bodas de Caná haya tenido la profunda intención de dar a conocer la nueva alianza que Dios ha establecido entre su pueblo y Él, pero ahora teniendo como principal esposo a Jesús el Señor, que con su vino nuevo, ahora su sangre, ha comprado para sí a la humanidad entera, redimida y perdonada. El matrimonio de la nueva alianza tiene ya presentes entonces los nuevos frutos del amor. Revisen ustedes en su texto evangélico y van a encontrar allí el signo de las famosas 6 tinajas vacías que luego son mandadas a llenar con agua y que finalmente terminan siendo desbordadas del vino más exquisito. El vino nuevo que se da al último y que causa la admiración y la sorpresa no solo del mayordomo, sino de todos los invitados, tiene un profundo significado. El vino nuevo es Jesús, la salvación verdadera es Él. En medio de la narración de las bodas de Caná, aparece entonces María como la mujer atenta a la situación que viven aquellos pobres novios. Allí llama profundamente la atención que San Juan afirma que María, la madre de Jesús, se acercó a él para decirle: no tienen vino. Sabemos nosotros el relato. Jesús responde de inmediato y va a responder de una forma desconcertante. Dice la lección que Jesús más adelante va a intervenir en la historia de aquellos novios, pero que con el milagro que él mismo va a prodigar, entonces va a dejar finalmente atrás las instituciones del Antiguo Testamento, que es el agua de las purificaciones, y ahora vamos a pasar a una nueva realidad salvífica, el vino exquisito que solo lo puede dar Él. Decíamos de la respuesta que Jesús le dio a María. Si ustedes se pudieran regresar, queridos amigos, al texto original con el que iniciamos hoy nuestra lección, a ustedes les va a llamar fuertemente la atención el
la traducción que se escogió. Jesús le contestó: mujer, ¿por qué te metes en mi vida? Otra traducción del Evangelio dice: mujer, ¿y a ti qué? ¿Y a mí qué? ¿Qué a ti y qué a mí? Al respecto, queridos amigos, hay muchísimos teólogos, exégetas, escritores que dan una aproximación al sentido de las palabras de Jesús, desde los que dicen que efectivamente se trata de una respuesta seca y grosera, hasta quienes hablan que es una respuesta profundamente significativa. En las distintas traducciones y versiones podemos centrar la respuesta de Jesús en esto: mujer, ¿y qué puedo hacer? ¿Qué piensas que debo hacer? Todavía no llega mi hora. Jesús utiliza con María una forma de respeto y de cortesía, y no tanto así como algunos lo han querido traducir, que es una respuesta despótica y hasta altanera, como queriendo quitarla de en medio por su molesta insistencia. Lo que llama especialmente la atención en este momento de la narración es que curiosamente Jesús en el Evangelio de San Juan, así como el evangelista nunca la llama por su nombre, Jesús tampoco nunca le va a hablar por su nombre a su madre. En el Evangelio de San Juan, Jesús, para referirse a su madre, la llamará mujer. Aquí vamos a entrar otra vez en la polémica de algunos que dicen que el término mujer era despectivo, era frío y en algunos momentos hasta insultante. Pero si nosotros recorremos todo el Evangelio de San Juan, nos vamos a dar cuenta que Jesús, para referirse a las damas, utiliza siempre este término. Lo utilizó con María Magdalena, lo utilizó con la samaritana, lo utilizó con la mujer pecadora, también lo utiliza con su madre. Dirán los exégetas que Jesús utiliza la palabra mujer para hacer una conexión con aquella primera mujer que aparece en la historia de la salvación, con Eva, dándole el mismo significado y dándole la misma importancia, pero distinguiéndola totalmente. La primera mujer que aparece en el Génesis, la madre de todos los vivientes, la mujer que fue presa del pecado y de la desobediencia. Ahora Jesús quiere resaltar a María como la nueva mujer, con mayúscula, la nueva Eva, que estará al frente de un nuevo proyecto salvífico. Jesús es la salvación definitiva y María será la nueva Eva, cooperadora en esta obra de la salvación. Entonces, cuando Jesús utiliza la palabra mujer, dicen los exégetas que quiere también hacer a un lado o poner en segundo grado el parentesco de sangre. La relación de Jesús con su madre no es en importancia la carne y la sangre, sino es la del discípulo y el maestro. Jesús en este sentido le habla a María, su madre, como a un discípulo. Es cierto que el parentesco de sangre es el primero que une a María y a Jesús en sentido natural, pero hay un vínculo todavía más profundo entre Jesús y su madre, que es el de la fe.
y María como la verdadera discípula que desde allá en la casa de Nazaret, ante el anuncio del ángel, estuvo dispuesta a aceptar la palabra, ahora en las intervenciones de María con su hijo en el Evangelio de Juan, Jesús siempre le hablará en estos términos: mujer como discípula, mujer la que se sujeta a la voluntad del Padre. Y dice el texto, Jesús no la deja solo en el camino, sino que le muestra en todo momento que Él está sometido a la voluntad del Padre y la invita a ella continuamente a que también acepte una vez más y a cada momento esta voluntad que se ha cruzado en el camino de estos dos benditos personajes. ¿Qué es la voluntad del Padre? La voluntad del Padre, dice nuestro texto, queridos amigos, no es tanto que Jesús solucione el problema que tienen esos pobres novios, darles el vino que necesitan para salir del aprieto. La voluntad del Padre es otra, que Jesús comience a manifestar ya la novedad definitiva que ha iniciado por el hecho de la encarnación de su Hijo y que tendrá su máximo cumplimiento en la hora de Jesús, cuando Él crucificado en lo alto del Calvario cumpla en todo esa voluntad del Padre, redimir a la creación, devolverle al Padre Todopoderoso los hombres que se habían perdido a causa del pecado. Jesús, vencedor del pecado y de la muerte, será el perfecto cumplidor de la voluntad del Padre. Jesús, en aquella famosa frase, mujer, todavía no llega mi hora, Jesús se dirige a su madre como quien verdaderamente ha comprendido ya la misión que tiene Él. No de proveer, como hemos dicho, de las cosas materiales, sino sobre todo de la salvación. Volvemos a decir que Jesús se dirige a su madre en términos de mujer, no por su relación de parentesco, sino por su fe de discípula. Así como lo veremos a lo largo del Evangelio, como todos los que creen en Jesús, especialmente las mujeres, una vez convertidas a Jesús, se vuelven en discípulas de Él. Lo mismo es su madre, que desde Nazaret está perfectamente unida a la voluntad del Padre en aquellas palabras: yo soy la sierva del Señor, que se cumpla en mí todo lo que me has dicho. Así pues, en esta narración que el evangelista San Juan nos ofrece, en ese aparente estira y afloja de uno y otro, parece que ante la respuesta de Jesús, mujer, ¿y qué podemos hacer nosotros? Todavía no llega mi hora. Como una pequeña sacudida a María, date cuenta para lo que vine yo, para lo que realmente vine yo, dice nuestro texto, que María aprende la lección sobre la primacía de la voluntad divina, que María entonces vibra al impulso del Espíritu y ahora entiende una vez más lo que verdaderamente Dios quiere. Invadida por esta luz, por este impulso divino, entonces María pronunciará las últimas palabras que se encuentran anotadas en el Evangelio. María no volverá a hablar en el Evangelio de San Juan y permanecerá en un silencio absoluto. Las últimas palabras de María son estas: hagan lo que Él les diga. Unas palabras, queridos amigos, que tienen que ser profundamente meditadas por nosotros, también los discípulos de hoy. Estas palabras, hagan lo que Él les diga,
Evidentemente no están referidas solamente al episodio de las bodas de Caná. No, son palabras, sí, que ella pronunció a los servidores de entonces, pero también a los discípulos de todos los tiempos. Palabras benditas, palabras proféticas. Si hacemos lo que Jesús dice, nosotros habremos de encontrar la verdadera salvación. Así, Jesús comienza a manifestar su divinidad en este llamado primer signo, que como dijimos hace unos momentos, será el primero de 7. Y lo hace no tanto por la petición que le ha hecho su madre, sino porque esa es la voluntad del Padre. Ha llegado pues el momento en que el Hijo ha de manifestarse como salvación del mundo. María es presentada entonces como madre y maestra, pero en el orden de la voluntad y de la fe. Hacer lo que Jesús diga es entonces realizar la voluntad del Padre. Es escuchar como ella la palabra de Dios y es cumplirla como ella la ha cumplido desde que el ángel vino a visitarla. Es el camino que María señala a los servidores en la casa de Caná, pero también a todos los discípulos del Señor a lo largo de los siglos. María Santísima, lo hemos venido meditando en estas lecciones, ha ido aprendiendo a pesar de su corta edad, ha ido aprendiendo a vivir al pendiente de Dios y de sus designios, siempre por la escucha atenta y meditada de su voz, sobre todo en el silencio profundo de su corazón. Y bastaría, queridos amigos, regresarnos a los otros evangelios para ver estos episodios donde María Santísima ha tenido que ser así, probada, pero al mismo tiempo fortalecida por la presencia de Dios, en su prueba y en su sufrimiento, pero también en su auténtica fe. Desde Belén y hasta Egipto, desde Nazaret y hasta el Calvario, pasando por Cafarnaúm y los grandes acontecimientos de la vida de Jesús. Esta experiencia de María como la mujer creyente, como la señora del silencio, como la señora de la prudencia, de la espera, de la fe, como la señora de la contemplación y de la meditación, es un motivo profundo de alegría en ella y para nosotros los cristianos. Más adelante dirán los evangelistas sinópticos que aquella famosa mujer anónima que entre el pueblo salió para gritarle a Jesús: dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron. Jesús le responderá a aquella mujer anónima: hombre, dichosa todavía más aquella que escucha la palabra de Dios y que la pone en práctica. Dichosos aquellos que puedan participar en el banquete del reino. Ahí entra profundamente la figura de María Santísima, que en todo momento, aún caminando por el difícil camino de la cruz, conservó siempre su fe y su esperanza. El relato de las bodas de Caná termina en este punto crucial. Después de las palabras de María, hagan lo que Él les diga. Y después de que mi Jesús ordenó de que aquellas 6 tinajas de piedra fuesen llenadas de agua hasta el borde, después de mandar a los criados que sacasen el agua de las tinajas y le llevasen al mayordomo para que le probara, dice el texto de San Juan que una vez que el mayordomo probó el vino
el agua convertida en vino, cuya procedencia el mayordomo desconocía, pero los sirvientes bien sabían de dónde provenía, el maestresala dijo esto: todo el mundo sirve primero el vino mejor, sirve el vino bueno, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. En cambio tú has reservado el vino de mejor calidad hasta ahora. Este es el núcleo del texto evangélico de las bodas de Caná, queridos amigos. Por eso al principio decíamos, ¿verdad?, que el texto de las bodas de Caná no es tanto mariológico, sino cristológico, en realidad y en síntesis. ¿Qué fin tuvo el milagro de las bodas de Caná? ¿O dónde está verdaderamente el signo en que Jesús haya convertido 600 litros de agua en vino? No. El signo es que Él mismo es el vino, que han comenzado ya los tiempos definitivos. El vino mejor se ha reservado hasta ahora y el vino mejor es Jesús. Comienza entonces la manifestación cada vez más sorprendente de la voluntad de Dios, que es Jesús, Salvador de su pueblo. Si podemos seguir leyendo en lectura continuada el Evangelio de San Juan, entonces ustedes van a darse cuenta, queridos amigos, de los siguientes signos que le acontecen a este primer milagro. Ya decíamos que son 7 en total. Allí en la lección ustedes van a encontrar los demás signos que Jesús hace, desde la curación a distancia del hijo del funcionario romano y hasta la resurrección de Lázaro. Todos ellos tienen un significado profundo. Recuerden que cuando leemos a San Juan, en San Juan siempre nos vamos a encontrar con dos cosas: una lectura superficial y una lectura profunda, o como suelo decir yo, que en San Juan siempre vamos a encontrar un doble sentido, el de encima y el profundo, y el que nos debe interesar más es el profundo, pero no podemos llegar a él si no empezamos por el primero. Así pues, el relato de las bodas de Caná nos hace llegar al vino mejor. Jesús es el vino, la salvación llegó. Este vino que significa la glorificación de Cristo crucificado y su resurrección. La verdadera salvación que Jesús nos va a traer queda perfectamente consumada en su pasión, en su muerte y en su resurrección. Esto, el misterio de Cristo, de su Pascua, es la clave de interpretación de cualquier situación, por desesperada que nos parezca. Allí, muy sutilmente aparece la figura de María, María que nos ha enseñado a hacer lo que Él nos diga. El segundo pasaje que encontramos en el Evangelio de San Juan, decíamos, ya lo encontramos hasta la narración de la pasión y muerte de Cristo en el capítulo 19, la crucifixión de Jesús y sus últimas palabras. Dice el hermosísimo documento de la Redemptoris Mater del Papa Pablo VI: si el pasaje del Evangelio de San Juan sobre el hecho de Caná presenta la maternidad solícita de María al comienzo de la actividad mesiánica de Jesús, otro pasaje del mismo Evangelio confirma esta maternidad de María en la economía salvífica de la gracia en su momento culminante. Esto es, cuando se realice el sacrificio de la cruz de Cristo, su misterio pascual, las palabras que Jesús pronuncia desde lo alto de la cruz significan que la maternidad de su madre
va a encontrar una nueva continuación en la iglesia y a través de la iglesia, simbolizada y representada por Juan. Esto lo comentaron después los teólogos diciendo, es que aquella primera maternidad de María en Caná, donde ella salió solícita para ayudar a aquellos jóvenes esposos, esa maternidad de verdad va a reflejarse todavía más en el momento de la crucifixión y muerte de Jesús, cuando en las palabras del apóstol, Jesús encomiende su cuerpo místico a la Virgen Santa. Dicho de otra manera, María seguirá siendo madre de Jesús, madre del Verbo, pero ahora en su cuerpo místico, que es la iglesia. La relación nueva entre Jesús y su madre alcanza así la culminación del camino de vivir la vida, no según las leyes de la carne, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. Dicha voluntad no nos encierra entonces en un pequeño grupo, sino que nos va a abrir a la dimensión de la iglesia, a una fraternidad nueva, allí donde nacemos a la nueva dignidad de los hijos de Dios. María, al pie de la cruz, al recibir el encargo del amor de Cristo, lo recibe a Él mismo en el cuerpo místico, como hemos dicho, y en la persona del apóstol San Juan recibe a todos aquellos discípulos, aquellos que han creído en Jesús, y María Santísima allí junto a ellos, en la hora en que comienza a vivir profundamente con el apóstol. María es pues la madre de esta nueva familia, a quien se le puede aplicar la alabanza con que cierra el cuarto evangelio diciendo: dichosos aquellos que han creído sin haber visto. Queridos amigos, como una recomendación final, pues me gustaría muchísimo que leyéramos con todo detenimiento tanto el pasaje de las bodas de Caná como las palabras que Jesús pronunció a María cuando él estaba crucificado, y poder descubrir en ella lo que es verdaderamente su maternidad. Como actividad final, y esto nos va a servir como pase de lista, entonces yo les entrego ahora a ustedes estas 3 preguntas, mismas que espero que nos las reporten como lo han hecho en sus lecciones anteriores. ¿Cómo es presentada María en esta lección que acabamos de recorrer juntos? ¿Qué actitudes de María, de las que se manifiestan en las bodas de Caná, pueden poner en práctica en el día al día ustedes y yo? ¿Cómo podemos poner en práctica las palabras de María, esas mismas que pronunció en Caná cuando dijo: hagan lo que Él les diga? Pues con estas palabras, queridos amigos, le damos gracias al Señor por lo que Él nos ha concedido. Vuelvan a leer personalmente su lección y traten juntos de profundizar cada vez más en el sentido de estas palabras. Agradezco mucho su atención y ojalá que en el caminar de estas lecciones vayamos profundizando cada vez más, pero sobre todo vayamos entendiendo y comprendiendo la figura bendita de María, nuestra Reina y Señora. Con el saludo de siempre me despido de ustedes, pidiéndole al Señor que les bendiga, que les acompañe. Nos vemos la próxima semana. Que Dios los cuide y los proteja. Hasta pronto.